Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio para conversar acerca de las mejores formas o las mejores herramientas para vivir cada vez mejor y mejor. En ese sentido, pues ya tenemos unas cuantas meses, ¿verdad? Unos cuantos meses trabajando con lo que llamamos en vivo, de hablemos claro acerca de nuestras posibilidades y oportunidades reales de transformar nuestra vida, de transformar el entorno, de transformar la vida en general. Eh, y dentro de ese marco de posibilidades, dentro de ese conjunto de opciones que que vamos adquiriendo en este caminar a través del Hablemos Claro. Hoy vamos a abordar un tema bien interesante, un tema bien importante, ¿no? Eh, Hay un viejo dicho que dice, hablando se entiende la gente. ¿Mm? Sin embargo, hace algunos años atrás, el inolvidable Eduardo Punset, lamentablemente ya nos ha dejado la nave, decía, hablando se confunde la gente. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que hablando nos entendemos y hablando nos confundimos? ¿No? Hay otro dicho también que dice, eh, no aclares porque oscureces. ¿Mm? Como queriendo decir, bueno, mientras más explicaciones intentas dar, más se enreda la cosa, ¿no? Más se enreda la cosa. Un abrazo a Rocío, un abrazo a Natalia, aquí presente nuevamente. Gracias por estar acompañándonos en esta disertación, en esta conversación acerca de, ¿podemos entendernos hablando? Y surgen algunas interrogantes interesantes. Por ejemplo, hablar es igual a acordar. Hablar es igual a conversar. ¿Mm? Versar con. Verso en compañía de alguien acerca de algún tema. ¿Mm? Bueno, lo que hemos repetido tantas veces, ¿no? Hay hay un ambiente complejo en la vida que hace que se haga a veces un poco difícil ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo incluso de que estamos hablando. ¿Mm? Como dice Natalia por aquí, ¿no? Dice un trabalengua de palabras, ¿no? Este trabalengua de palabras no es solo un trabalengua de palabras. Ese es parte del problema del siguiente, que cuando nosotros hablamos, no solo hablamos con la palabra, no utilizamos únicamente la palabra como recurso, como posibilidad de interacción, como posibilidad de influencia o como posibilidad de expresión simplemente, sino que en la complejidad de la vida, en la complejidad de las cosas, nos encontramos con algunas dificultades, que es lo que nos explica que efectivamente a lo largo de la historia de la humanidad son muchos más, pero muchos más, los desacuerdos que se crean que los acuerdos a los cuales llegamos conversando unos con otros. Esa es la realidad tal cual como se presenta en nuestro ambiente. Y que además, con el tiempo, con el desarrollo, por ejemplo, de toda esta tecnología brutal que nos permite hacer esta maravilla de estar en conexión nosotros,
Eso ha complicado también mucho más la situación. Complicado mucho más la situación. Por eso es que los estudiosos de esto han estado prestando cada vez más atención a cuáles son los elementos que están más allá de la palabra, que contribuyen a que nosotros nos acerquemos o nos alejemos en ese intercambio. Fíjense que me gusta recordar una, un comentario que hace uno de estos grandes gurúes orientales, maestros orientales, acerca de por qué las personas que se quieren, entre comillas, se gritan estando tan cerca, ¿no? Y entonces él decía lo siguiente: se gritan porque sus corazones están lejos, sus corazones están alejados uno del otro. Es interesante. Mientras que los verdaderos enamorados, los que están todavía fuertemente conectados, generalmente se hablan bajito. ¿Ya? Y se hablan bajito precisamente porque sus corazones están muy cerca. Entonces, esto nos da la pista de algo sumamente importante, que es que cuando nosotros estamos conversando, el aspecto afectivo, emociones y sentimientos está inevitablemente, profundamente involucrado. Por eso es que, por ejemplo, los estudiosos de la comunicación humana del grupo de Palo Alto decían que la comunicación no verbal era un metalenguaje o una metacomunicación con respecto a la palabra, con respecto a la voz dicha. ¿En qué sentido era de posición meta? En el sentido de que califica, cataloga, ¿verdad?, lo que nosotros estamos diciendo, pero en otro modo, en otro canal, en el canal afectivo, es decir, en el canal de la posibilidad del acuerdo. Recordemos que acuerdo viene de acordio, y acordio significa tu corazón y mi corazón en la misma dirección. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros conversamos, y fíjense que cada vez más en nuestro mundo occidental hacemos hincapié en que, por ejemplo, sobre todo cuando estamos en situaciones de trabajo o cuando tenemos que resolver un problema concreto específico, decimos es mejor hacerlo con la cabeza fría. Pero la cabeza no se enfría nunca. Esa es parte del asunto. Que nuestra cabeza, nanay, nanay, nunca está completamente fría, nunca está completamente despejada. Siempre va a estar matizada por los aspectos afectivos y los aspectos no solo afectivos, sino los aspectos de experiencias motoras y de experiencias, las mismas experiencias o pasado lingüístico, amén del contexto, es decir, de la situación que nos está rodeando. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el entorno de trabajo, el trabajo califica y orienta nuestra comunicación. Si nosotros estamos en la casa califica y orienta nuestras intervenciones. ¿Ya? Entonces fíjense que es una situación de complejidad, donde hay muchos hilos sueltos que normalmente no tenemos en cuenta cuando conversamos, que no tomamos en cuenta cuando estamos buscando entendernos con otra u otras personas, sino que todas estas variables se entrecruzan para tejer un ambiente complejo sobre el cual nosotros mantenemos la conversación. Es como una especie de plataforma, una especie de base sobre la cual nosotros montamos la conversación. Y entonces fíjense, en esa base está en primer lugar el contexto, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito del contexto, que es quizás una de las cosas que más, el estudio del contexto, es de las cosas que más se ha desarrollado en los últimos años, en las últimas décadas,
en torno a el papel de la comunicación humana, cosa que antes era desconsiderada. Incluso durante mucho tiempo, por ejemplo, se le dio jerarquía únicamente a la palabra, es decir, a lo que verbalmente nosotros expresábamos y al significado que esas palabras contenían. Después, los investigadores se dieron cuenta que el aspecto no verbal matizaba el lenguaje de tal manera que transformaba el significado de lo que llegaba a la otra persona. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga muy buenos días, a que yo diga muy buenos días, a que yo diga muy buenos días. Sí, le estoy utilizando exactamente las mismas palabras, pero la estoy matizando con mi aspecto no verbal, es decir, con la música de la voz, con el timbre, con el tono, con el modo, con la cadencia, con todos esos elementos musicales, ¿verdad? Yo le estoy dando un matiz que califica y orienta al contenido de lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces eso forma parte de el resultado de la conversación. Ahora, ese comportamiento no verbal, que se le dio tanta importancia que en un momento después de los estudios de Neravian, Birdstell y otro grupo de investigadores de la comunicación no verbal, empezaron a darle más importancia, a decir, oye, pero esto tiene más importancia que el contenido mismo de las palabras que estamos utilizando. Ese modo como nosotros entonamos, ese modo como nosotros hacemos la cadencia, ese modo como nosotros le ponemos el tono, el timbre, toda esa serie de cosas, hacen que el papel de la palabra en sí mismo se reduzca. Acompañado también de la corporalidad, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga muy buenos días, a que yo diga muy buenos días, a que yo diga muy buenos días. Entonces fíjense que he dicho lo mismo, más o menos, espero que con el mismo timbre, tono, pero con tres rostros distintos. Entonces cada uno de esos rostros matizó lo que dije y tradujo un mensaje que dice, yo te estoy calificando a ti, no a mis palabras ni a mi mensaje, sino la relación contigo, yo la estoy calificando de otra manera, según que yo tenga el buenos días, ¿eh? El buenos días o el buenos días. ¿Uh? Indudablemente que al poner a cabalgar esos elementos de mi rostro, ¿verdad? Y de mis gestos y de mis movimientos, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, buenos días, que yo diga buenos días, a que yo diga buenos días, ¿ya? La impresión que ustedes reciben es totalmente diferente. Y fíjense, ahí simplemente lo que hice fue modificar hacia dónde se dirigía mi mirada. Y al modificar hacia dónde dirijo mi mirada, cambia completamente el mensaje. El mensaje se transforma en otra cosa. ¿Mm? El mensaje se hace una especie de sancocho, una especie de estopa, una especie de enredo donde el que va a traducir lo que yo estoy diciendo tiene que empezar a hilar fino porque dice, bueno, aquí está diciendo una cosa con la palabra, pero con cada uno de estos rostros me dijo otra cosa y con cada una de estas entonaciones respectivas me dijo también otra cosa. Entonces, ¿a cuál de ellas atiendo? Lo que encontraron estos estudiosos es que las personas atienden más a ese componente no verbal que a la misma palabra. Ese componente no verbal hace un juicio acerca de los comunicantes, acerca de lo que estoy comunicando y acerca de la valoración que estoy haciendo del otro y de mí mismo. La complejidad de la cosa, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando estudiábamos, ¿verdad?
que había lo que uno llamaba, oye, ese profesor sí es fastidioso, ¿no? Y había otros, oye, qué buen profesor es. Y cuando uno mete la lupa allí, te das cuenta que es este tipo de acompañantes del mensaje de palabra, el mensaje lingüístico, que le da fuerza al mensaje lingüístico o le quita fuerza. Y que además se acompaña o de una aceptación o de un rechazo de la otra persona, independientemente de la palabra, insisto. Con el tiempo, estos mismos investigadores y otros más que se fueron sumando a lo largo del campo, eh, fueron encontrando que la situación en la cual se daba la comunicación también tenía un peso importante. Eh, por supuesto, lo sabemos por experiencia, ¿verdad? Que uno no se comporta igual en un salón de clase, en el sitio de trabajo, en la casa, en un campo de juego o en un parque de distracciones. Las palabras empiezan a tener otra connotación. Comienza a ser también matizado por todos estos elementos comunicacionales, elementos que están allí presentes y que dependiendo de si son congruentes entre sí o incongruentes entre sí, van a producir un mensaje de calidad o un mensaje insuficiente. Y ese elemento ocurre en todo encuentro humano. Ocurre en estos momentos entre nosotros. En este momento entre nosotros hay ese tipo de elemento presente. Por ejemplo, mucha gente, sobre todo al comienzo, no quería tener consultas a través de este medio, ¿verdad? Porque dice, no, pero es que le falta el calor humano, es que le falta el que uno se vea directamente, es que le falta el que uno se toque. ¿Por qué? Porque esos son componentes importantes que en el caso, por ejemplo, de América Latina, juegan un papel muy importante. Ahora, no es igual para todas las culturas y este es el otro elemento importantísimo a tomar en cuenta. Que cada uno de nosotros le va dando un matiz particular a esos distintos elementos para que tenga más fuerza o menos fuerza el mensaje. Fíjense que yo que llevo ya muchos años trabajando con parejas, familias, organizaciones, este tipo de cosas, eh, encuentro cada vez hasta más frecuente que una pareja que vienen de dos culturas distintas o de dos costumbres distintas o de dos creencias distintas, acaban conversando para pelear, no conversando para acordar, sino conversando para desacordar. ¿Por qué? Porque todo ese peso histórico de cómo nosotros nos fuimos modulando juega un papel importante en cómo voy a leer el mensaje. Por ejemplo, hay familias que por tradición conversan y dedican horas a conversar después que comen, a lo mejor al día de hoy, los fines de semana, por ejemplo, y lo hacen de manera amigable, amable, y si alguien está perturbado, más bien le bajan la voz, le hablan con cariño, le preguntan qué le pasa, ¿verdad? Y por otro lado, hay otras familias que no conversan, ¿no? Sino que la educación fue a punta de, usted hace esto y más nada, y punto, y se calla la boca, ¿no? O te dejaron hacer simplemente, ¿no? Entonces, al crecer con ese marco, nosotros vamos construyendo eso como un estilo comunicacional donde lo que predomina es, en primer lugar, ese lenguaje no verbal y ese lenguaje contextual, donde mayoritariamente es de orden inconsciente y que por lo tanto va a determinar lo que es educado y lo que es mal educado. Y entonces típicamente, por ejemplo, cuando dos familias vienen de costumbres muy diferentes,
se acusan mutuamente de mala educación. Se acusan mutuamente de hacer las cosas mal. ¿Ya? Y tiene que pasar por un proceso de transformación de la memoria, ¿verdad? De renovación de la memoria, podríamos decir, actualizar programas, cómo es que se conversa y cómo es que se llega a acuerdos o a desacuerdos. Esa actualización de programas eh, tratamos precisamente de que las personas puedan redefinir esas rutas que están siguiendo en el modo de hablar, no solo la palabra como tal, sino el modo de expresarse, el modo de utilizar el lenguaje no verbal, el modo de utilizar el contexto. Fíjense, por ejemplo, Milton Erickson, que fue quizás uno de los más grandes comunicadores que han existido sobre la faz de la Tierra, incluso desde el punto de vista terapéutico, cuando había parejas que tenían problemas de peleas, él averiguaba si había un sitio para pelear. Y encontró en muchas ocasiones, y esto lo hemos podido replicar los que trabajamos, por ejemplo, en terapia familiar y en terapia de pareja, que generalmente hay un lugar favorito, marcado como favorito, ¿no? Ese lugar marcado como favorito es, a veces en la cocina, a veces en la misma habitación de la pareja, a veces es en la sala, a veces en el patio, y de manera inconsciente, ellos, la facilidad de las discusiones ejecuta en ese lugar, sino que lo descubren en la terapia. Entonces, Milton Erickson, que era un gran especialista en hacer modificaciones profundas en las personas, a veces le decía, por ejemplo, ok, ustedes van a pelear, pero cuando vaya a empezar la pelea, los dos se meten en el closet, pegan espalda contra espalda y siguen peleando. O sea, simplemente les cambiaba el contexto y cambiaba la manera de mirarse, les cambiaba la manera de pararse, les cambiaba la manera de a qué mirar. Y con eso él lograba ir mutilando las discusiones, la diferencia. En cambio, les decía, cuando ustedes estén de acuerdo, por ejemplo, se reúnen en la sala, se miran a los ojos y comparten la conversación. ¿Mm? De tal manera que los que lo hacían, por ejemplo, que seguían sus instrucciones, 3, 4 semanas, se encontraban que a las 3, 4 semanas habían dejado de pelear y podían facilitar las conversaciones de acuerdo que establecían. ¿Mm? Esto también se ha mejorado, digamos, de una manera más accesible porque, por ejemplo, en América Latina nosotros le decimos a unas personas que se metan en el closet, espalda con espalda para pelear y les cuesta. Les cuesta intentar un cambio que les va a traer muchísimo beneficio. ¿Por qué? Porque suponemos, solemos suponer mucho, suponemos que uno tiene que resolver las cosas cara a cara, ¿no? Pero resolverlas implica tener que ponerse de acuerdo en esa serie de cosas. Necesitamos ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar el lenguaje no verbal, cómo vamos a manejar el contexto, cómo vamos a manejar la valoración del otro, de uno mismo y de la conversación para aceptar las diferencias, por ejemplo, en lugar de combatirlas o de poner criterios. Un abrazo para Fernando, para Doris, que se vienen uniendo acá por este lado del Instagram, ¿no? Natalia nos dice, como
cuando boxear se dan guantes antes de iniciar el juego. Exactamente, ¿no? Exactamente. Fíjense que hay un contexto. Yo recuerdo, estaba yo joven, 16, 15, 16 años, y fui a ver una pelea de boxeo semiprofesional, gente que yo conocía, y aquellos dos se daban golpes, pero como ustedes no tienen idea, hasta uno se le hinchó el ojo, el otro sangró por la boca. Bueno, una cosa horrible. Fue como 8 rounds duró la cosa. Al rato, que estuvimos conversando allí un grupo de amigos y tal, y al rato vemos que los dos abrazados entraban en un bar cercano allí al gimnasio. De tal manera que, bueno, eran amigos, ¿no? Pero en el contexto específico de la pelea, allí nos disfrazamos de enemigos, nos disfrazamos de contrarios. Y una vez que termina ese contexto y cambiamos el contexto, volvemos a la amistad. Oye, qué buen golpe me diste, oye, me sorprendiste con eso. Entonces, fíjense el papel del contexto, cuán importante termina siendo para todo esto, ¿no? Y, y sí, entonces así es la cosa que se crea el contexto particular. Igual cuando, por ejemplo, en el trabajo, ya se supone que tenemos que entrar en un contexto donde la atención y las conversaciones han de ser dirigidas hacia los propósitos y fines de la organización donde estamos trabajando. Eso, los que vivimos en América Latina sabemos que eso es relativo, ¿verdad? No dejamos de impregnar, a diferencia, por ejemplo, de los anglosajones o de los teutones, que sí parece que establecen esas distinciones muy importantes en los contextos y las utilizan con la finalidad de que en cada contexto ocurra lo que ha de ocurrir. Eso también tuve oportunidad de vivirlo en una visita que hice a varias instituciones en Brasil. En Brasil yo me sorprendió sobremanera que hay esa diferencia generalmente con el resto de nuestros países de América Latina, que era que contextualizaban muy bien. Si era una fiesta, era una fiesta. Bah. Pero si era, por ejemplo, un momento de trabajo, todos concentraban el momento de trabajo. Y utilizaban menos tiempo para trabajar que el que utilizamos, por ejemplo, en otros países de América Latina. Un abrazo, Gustavo, bienvenido. Entonces, estos son los elementos que precisamente hacen que Eduardo Punset, nuestro querido Eduardo Punset, ¿verdad?, haya dicho en su momento, hablando se confunde la gente. Porque si no hablas tomando en consideración estos elementos, pues lo que puede ocurrir es que crecen las diferencias. Las diferencias elevadas, abarcativas de lo que está ocurriendo y por lo tanto hay un alejamiento de los participantes. Fíjense, y esto mismo nosotros lo podemos utilizar con carácter preventivo o con carácter resolutivo en las conversaciones. Por ejemplo, si uno comienza hablando con alguien a una distancia, que considera que es la distancia socialmente aceptada para mantener ese tipo de conversación, cosa que también varía según las culturas y las costumbres. Y, por ejemplo, empieza a ocurrir un acercamiento y disminuye el volumen de la voz, eso indica que vamos por un buen camino. Eso indica que el acercamiento se está haciendo más estrecho y que la posibilidad de acuerdo también. Si, por ejemplo, la gente está a la distancia y se va acercando, pero aumenta el volumen de la voz, quiere decir que allí lo que se está preparando es un enfrentamiento. Entonces, si uno detecta eso en una conversación, uno puede decir, ah, esto lo que significa es que yo me tengo que cambiar de canal. No esperar que el otro se cambie de canal,
Soy yo el que debe hacer el cambio de canal porque soy yo el que activamente puedo, ¿cómo se llama? Actuar sobre mí mismo, sobre mi conducta, que por supuesto se va a convertir en mensaje, se va a convertir en propuesta de cómo ha de continuar la relación. En este sentido también las investigaciones más recientes de los años 90 para acá van apuntando a ese rol que tienen las emociones, que no solo son expresiones para yo salvar la vida, sino que son invitaciones a los interlocutores para crear esa pauta de tipo meta, esa pauta de tipo marco, donde vamos a poder desarrollar una temática que va a tomar ruta no solo cognitiva, va a tomar una ruta afectiva, es decir, qué emociones, qué sentimientos estoy moviendo y qué propuesta relacional estoy moviendo. ¿Cuál es mi invitación que yo estoy haciendo para que cómo va a continuar esta relación? Como decía Steven Pinker que decía que lo bueno o lo malo de las relaciones humanas es que seguramente van a continuar. Y cuando esa relación continúe, yo voy a apelar automáticamente a ese marco previo que tuvimos en la primera, en la segunda o en la tercera conversación de acercamiento o de alejamiento. Y por eso es que recogemos frases, o sea, frases que son típicas, ¿no? Por ejemplo, la frase siempre con lo mismo. Siempre me sales con la misma cosa. Si usted dice siempre me sale, le está diciendo a otra persona, siempre me sales con la misma cosa, es porque usted siempre está saliendo con la misma cosa. Por supuesto, usted le está atribuyendo al otro la causa originaria de lo que usted está dando como respuesta. Pero al otro le está pasando, está atribuyendo a usted la causa de lo que es la respuesta que esa persona está haciendo. Trabajamos más. Ya se ha abandonado en las relaciones humanas la idea de quién es el causante de qué. Y más bien nos centramos en las formas de mantenimiento que se le da a la relación a través de estos fenómenos que en más del 90% son inconscientes. Es decir, nunca nos enteramos de lo que estamos haciendo. Nunca nos enteramos de lo que estamos proponiendo. Nunca nos enteramos de cómo creamos junto con la otra persona un circuito de juego. Por eso, muchas veces, ¿verdad? Cuando a mí me gusta poner el ejemplo de fútbol, ¿saben? Quienes son habituales de este programa, donde digo qué es lo que va a marcar el final del juego, qué es lo que va a marcar el resultado del juego. 4-0, 3-1, 2-1, el resultado que sea. ¿Qué lo va a marcar? La trayectoria de la pelota. La trayectoria de la pelota, esa es la causa. Esa es la verdadera causa del resultado, la trayectoria de la pelota. Pero me van a decir ustedes, Luis, pero estás usando una trampa. Porque la pelota no se mueve sola. Ahí es donde vienen todas estas consideraciones. Claro que no se mueve sola. Es el resultado de la manera como estamos interactuando mi equipo y tu equipo. Es decir, cada uno de mis jugadores y cada uno de tus jugadores. Y esos jugadores van en ese intercambio, en ese interjuego, van a determinar la ruta que la pelota va a seguir. Y cuando estamos acordando que el acuerdo o desacuerdo al que lleguemos. El resultado. O sea, el resultado, por eso decimos como ley del mundo social. La ley del mundo social es que hay posibilidades de acuerdo o desacuerdo. No hay mentiras ni verdades. No hay quien tenga la razón
esté equivocado. No, señor. Eso solo ocurre cuando estamos hablando del mundo material. Si, por ejemplo, estamos conversando acerca de la conveniencia de hacer una inversión, somos un grupo de empleados de una empresa, hay que hacer una inversión, vamos a discutir la mejor estrategia para lograr la inversión. Bueno, señores, déjenme decirles que no podemos saber cuál es la exitosa y cuál es la que va a fracasar hasta que se haga la inversión. Por lo tanto, mientras tanto, lo que se trata es de propuestas. Ahora, hay unas propuestas que pueden sonar más lógicas que otras, o hay propuestas que pueden sentirse más agradables que otras, pero eso es completamente distinto. Eso no habla de la objetividad, eso habla de la apreciación que cada uno de nosotros hace acerca del asunto. Y si coincidimos, a lo mejor aumenta nuestro nivel de confianza con respecto a la posibilidad de éxito, pero ni siquiera así hay éxito garantizado, ni siquiera de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, lo que podemos hacer es argumentar, pero argumentar acerca de lo que estamos hablando, no acerca del otro, ni acerca de la conducta del otro, y menos de la conducta o de intenciones de nuestra parte. ¿Ya? Bienvenido a la complejidad de la vida. Hablar claro es poner las cosas exactamente en su lugar. No es sencillo, es complejo. Nosotros simplificamos en la medida de lo posible las acciones convenientes en la medida en que vamos precisamente estudiando todas estas variables y acomodándolas de manera convergente hacia una dirección y propósito. Pero hasta ahí podemos llegar, por lo menos por ahora, ¿verdad? Es lo que tenemos al 2020 como producto de todo este conjunto de investigaciones, propuestas, teorías, hipótesis, experiencias que vamos recogiendo de distintas fuentes. ¿Ya? Entonces, en este proceso de recoger toda esa información, de comprimirla y de poderla poner en una ecuación que facilite, hasta ahí podemos hablar claro. De ahí en adelante empezamos a hablar oscuro, ¿verdad? Entonces ya saben, si ustedes se descubren diciendo, siempre vienes con lo mismo, es porque ustedes siempre están planteando lo mismo. ¿Ya? Porque si ustedes plantean otra cosa, va a ocurrir otra cosa. ¿Ya? Si ustedes dicen que el otro es el culpable de las conductas que ustedes están tomando, también están errando. ¿Por qué? Porque están dejando por fuera el 50% de las responsabilidades. Aquí no hay sino eso. Fíjense que mucha gente nos plantea, bueno, pero eso no siempre es así, Luis. Hay los casos de violencia intrafamiliar del hombre golpea y abusa de la mujer. Sí, estoy de acuerdo. Pero desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista comunicacional, los dos estaban allí. Los dos se atribuyen, porque hasta el más maltratador, cuando uno le pregunta, ¿y por qué la maltrató? Ah, bueno, porque me grita, porque habla mucho, porque no hace sus deberes. Ah, y esos deberes, esa manera de conversar, ha sido previamente acordada por... Es decir, por ejemplo, que cuando se dirijan uno al otro siempre han de hacerlo en voz baja, moderado, con respeto. Y entonces uno termina entendiendo que desde el punto de vista de la dinámica como tal, las cuotas de responsabilidad son iguales. Son exactamente iguales. Estaban ahí los dos. ¿Ya? Es distinto a que si nosotros, a qué calificamos como delito.
¿Ya? Eso es otra cosa. Porque si calificamos como delito la agresión física o la agresión verbal intensa y reiterativa, bueno, ya entramos en el capítulo de penalizar según lo que considera que son provocaciones o no de la otra persona. Independientemente, por ejemplo, de si nos provocan o no nos provocan, es un delito agredir físicamente a cualquier persona, incluyendo a los familiares. Y en esto tengan en cuenta lo siguiente, incluso a los menores de edad, ya no vale la excusa de que lo estoy educando. Al día de hoy es un delito golpear a un niño. Entonces, bueno, eso es también como la sociedad va buscando regular que no haya peligros mayores en las relaciones humanas. Ahora, eso es un juicio social, ¿verdad? Es un juicio social basado en unas consecuencias materiales, ¿no? Puedes herir peligrosamente, puedes matar a una persona, puedes causarle un daño irreparable, ¿verdad? Con la violencia física. Y con la violencia verbal, es decir, cuando yo subo el tono y empiezo a decir palabras ofensivas para la otra persona, donde pongo en cuestionamiento, por ejemplo, su dignidad, su comportamiento o sus expectativas, sus creencias y sus valores. Allí yo también estoy poniendo en riesgo la vida psíquica de la persona, que al poner en riesgo la vida psíquica de la persona, estoy poniendo también en riesgo su vida física. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todo está conectado, todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. De tal forma que fíjense que esta temática, al igual que todas las temáticas humanas, tienen una serie de aristas que es importante que nosotros abordemos sistémicamente, que nosotros no nos quedemos con una punta de la estrella, ¿no? Sino que nosotros podamos abordar según el movimiento de cómo va avanzando la situación de cada persona, abordar desde distintas puntas, distintas facetas. Por ejemplo, el contenido de las palabras. ¿Mm? Como ya dijimos, si las palabras son descalificadoras de la integridad, la dignidad personal del otro, eso es una agresión. Eso es una agresión, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros utilizamos palabras como las que les he dicho, ¿verdad? Palabras que tienen connotación de cuestionamiento acerca de la causalidad de la circularidad interactiva, están haciendo un error. Por ejemplo, ya usted, cuando usted es que tú están metidos en problemas. Quiere decir que la solución. Están distanciados de lo que auténticamente está ocurriendo entre ustedes. En lugar de decir es que tú, veamos a ver qué juego estamos jugando y si estamos de acuerdo con las reglas de cómo jugar para seguir jugando. Hay que ir a las reglas de juego. Hay que ir a estos elementos que he venido mencionando. En primer lugar, ir al hecho de que el lenguaje no verbal y el lenguaje contextual enmarcan el discurso de cualquier persona. ¿Ya? Es decir, van a orientar y van a guiar la posibilidad de respuesta de los otros comunicantes. ¿Ya? Por acá nos dice Diana, una duda. Hay personas que hablan como si estuvieran enojadas, pero no están. Nuestro inconsciente entiende como enojo. Sí, hay ciertos universales del enojo. Por ejemplo, en la costa, en las costas de los países, la gente suele hablar a un volumen más alto y más rápido.
Vean cualquier costa de cualquier país. Los que están cerca del mar hablan más alto y más rápido, en general. Recuerden que hay las variantes individuales. En cambio, la gente de la serranía, la gente que vive en montañas y mientras más fría la montaña y mientras más alta la montaña, tienden a hablar más bajito y más despacio. Entonces, por supuesto, cuando un serrano escucha a un costeño hablar, dice, caramba, esa persona sí es maleducada. Caramba, esa persona me grita, esa persona me ofende. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta este fenómeno que está matizado por la cultura. Fíjense que es todavía más interesante, ¿ya? Cuando, porque hablamos de la distancia social. La distancia social, por ejemplo, entre los anglosajones, distancia social quiere decir dos personas que se conocen, tienen cierto vínculo, pero no son íntimos, es aproximadamente entre 1 metro y 1,20. Eso es enormemente para un latinoamericano, enormemente alargado, que estamos entre 80 centímetros y 1 metro. Entonces fíjense la diferencia. Pero vamos a los árabes. Los árabes la distancia es 60 centímetros. ¿Mm? Por lo tanto, los latinos sentimos a los árabes que son invasores. Oye, si son falta de respeto, se le pegan a uno, te hablan pegadito, así, nariz con nariz, ¿qué es eso? ¿No? Son vulgares, ¿no? Le falta educación, ¿no? Nos falta educación a nosotros en el mundo árabe. Y imagínense con los norteamericanos, ¿ya? Entonces, cuando una persona dice, habla como si estuviera enojado, lo más probable es que ocurra una serie de coincidencias no verbales con respecto a las manifestaciones universales. Por ejemplo, hablo más alto, frunjo el entreceño y hablo más alto. Y entonces eso se puede confundir con que yo estoy enojado. Pero puede ser que lo que yo estoy es concentrado, no enojado, sino concentrado. Porque cuando uno se concentra, tiende a hacer esto y sube la voz a lo mejor porque tiene una audición disminuida o sube la voz porque viene de la costa, por decir algo. ¿Ya? Entonces, por eso es que el enojo se puede confundir en este caso. Y eso mismo puede pasar con la tristeza, con la alegría, eh, por eso nos dice, como te digo, Marco, detectando a tiempo las diferencias, detectándola a tiempo. Por ejemplo, lo que decíamos, si hay un acercamiento, pero la voz empieza a subir, es hora de decir, no podemos conversar. ¿Ya? No podemos conversar. En cambio, cuando esto lo presentamos, digamos, eh, lo corregimos a tiempo, cuando nosotros podemos corregirlo a tiempo, cuando podemos abrir el espacio de la conversación hacia otra cosa, eh, podemos avanzar, podemos avanzar. Ahora, para que una pareja, por ejemplo, se ponga de acuerdo en ciertas cosas, primero tienen que saber acerca de qué están hablando. Estamos hablando de valores, estamos hablando de creencias, estamos hablando de criterios, estamos hablando de qué, ¿ya? Y tiene que haber la disposición de que voy a buscar un acuerdo, ¿verdad? Porque puede ser que alguien venga con la intención
de dañarlo a uno y venga en modo ataque, ¿no? Eh, bueno, allí uno tiene que buscar la manera o de evadir la situación o llamar a la policía o cualquier otra cosa que salve, por ejemplo, esa intencionalidad que tiene la persona en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en las parejas? Ese tipo de desacuerdos, que es muy frecuente, recordemos que al día de hoy hay más divorcios que matrimonios. Ese tipo de situación se suele dar en parejas que comenzaron con un proyecto conjunto, pero sin darse cuenta se fueron alejando progresivamente uno del otro hasta que resultaron siendo dos extraños. Eso es lo que ha hecho, precisamente por todas estas dificultades, que en los tiempos actuales haya más divorcios que matrimonios. Aquí nos dice Doris, levanta la voz y su discurso de calificar al otro e inventa situaciones. Bueno, está buscando pelea. Está buscando pelea. Si una persona levanta la voz, ¿verdad? Descalificando e inventando situaciones, quiere decir que esa persona en ese momento está en modo rata, lo que llamamos modo rata, es decir, la emoción se apoderó, la emoción negativa se apoderó de él y por lo tanto tiene una visión, no le puedes explicar nada. En esos momentos no valen explicaciones, sino lo que vale es parar, esperar, reconstruir qué ocurrió para buscar formas de llegar a un acuerdo. ¿Ya? Ajá, como nos dice Natalie aquí, ¿verdad? Nos dice Natalie, como dije al principio, hablar al corazón como los novios. ¿En dónde está tu corazón y en dónde está mi corazón? Porque allí efectivamente estamos, cuando la gente expresa de una emocionalidad así en desacuerdo con alguien con quien ha compartido en la vida, es porque desde el punto de vista de su sentimiento está experimentando que la otra persona se ha alejado. ¿Ya? Si tiene autocrítica, se va a dar cuenta de cuáles son los pasos que él ha dado para alejarse, porque es que el alejamiento no, muy rara vez es unilateral. Los alejamientos suelen ser en pareja, ¿verdad? Igual los acercamientos, ¿no? Cuando una persona se aleja y la otra la persigue, eso se llama persecución, ¿ya? Los casos de apego patológico, pues. Yo ando empeñado en que esta persona comparta conmigo cuando en realidad yo no tengo nada que ver con ella. Independientemente de los antecedentes. Porque parte del problema acá es que a veces nos empeñamos en querer mantener situaciones que ya cambiaron. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Y esa es la razón por la que existen los coaches, los psicólogos, los terapeutas. Recuerden ustedes que todos estos personajes no aparecen gratis en la escena. Ya quizás la formación más breve de todas ellas es la del coaching, quizás por su juventud. Pero fíjense que la formación de coaching comenzaron hasta por una semana. Y ya van como por 3 años las formaciones de coaching. ¿Por qué? Porque es abordar la complejidad. Y formar un psicólogo es un trabajo de 5 o 6 años. Un psicólogo nuevecito, con poca experiencia, ¿no? Formar un psiquiatra, por ejemplo, es un trabajo que toma 10 años. Un psiquiatra se forma en 10 años de estudio, ¿no? Entonces, por eso, descalificar como por allí, ¿verdad? Que dicen, no, que yo ayudo y no sé qué cosa y tal, que sé yo, o yo no voy al psiquiatra porque el psiquiatra. 10 años de estudio, 10 años quemándose las pestañas, además, duro. ¿Por qué? Porque la vida es compleja. La vida no es lo que a mí se me ocurra. No, esa es tu vida. La vida de cada uno de nosotros es lo que a nosotros se nos ocurre. Pero no es ni el mundo material, ni el mundo social, ni el mundo espiritual. ¿Ya? Para entenderse con eso y para tener una salud mental, porque es producto del intercambio con el medio, hay que estar seguro. Hay que estar seguro. Mi recomendación, sí, la vida hay que estudiarla. Hay que estudiar la vida.
Esa es la razón por la que fundamos el Colegio Neurocódex. ¿Por qué? Porque vivir no es gratis. Vivir no es gratis. Mentira. Si a ustedes le dijeron que ustedes tienen la respuesta, que la verdad está dentro de ti, les mintieron, los engañaron descaradamente. ¿Ya? Eso hay que estar claro. Y mientras más tiempo pasa y mientras más la tecnología nos complica la vida, más necesitamos estudiar la vida. Ese es el mensaje de esto y eso es lo que nos permite entender por qué predominan los desacuerdos, las peleas, los enfrentamientos por encima de los acuerdos. No nos preparan para la vida, nos preparan para ejercer un trabajo. No nos preparan para vivir. No nos preparan para vivir. Por eso, como les digo, creamos el Colegio Neurocódex. Para que la persona vaya y se eduque para la vida. Y estamos construyendo un sistema que pasa por la primaria, el bachillerato, la licenciatura, el masterado y el doctorado. ¿Para qué? Para que nos vayamos precisamente formando para vivir plenamente, para vivir cada vez mejor y mejor. En este espacio hablemos claro 2 veces a la semana. Yo trato de transmitirles la mayor cantidad de información posible comprimida de lo que está pasando en el mundo de la ciencia, de las humanidades, de las artes, de la tecnología, de la técnica, de la filosofía, de las religiones, que sirven para que vivamos cada vez mejor y mejor. Esa es la misión que nos propusimos y así seguirá siendo. Así que por ahora, un gran abrazo y seguimos. Nos vemos el próximo miércoles.